Hola, hay algunos escritores que están rodeados de lugares comunes. Estaba pensando esto hoy al leer en la revista Ciencias el número de este trimestre o cuatrimestre, un artículo que se titula Jorge Luis Borges y las matemáticas. ¿Cuáles son los lugares comunes fundamentales cuando uno piensa en Jorge Luis Borges? Bueno, que sus escritos tienen algo que ver con las matemáticas, porque cita a Russell, porque habla de la eternidad, porque habla del infinito, porque menciona muchas paradojas. Algo ha de tener que ver con las matemáticas. ¿Cuál es el otro lugar común cuando pensamos en Borges? Que es un escritor fantástico, que es un escritor no mimético, que es un escritor que nos habla de un mundo alucinante, que es un escritor, bueno, casi diríamos cercano al idealismo, a la filosofía idealista, que es un escritor que nos habla de esos dos lugares comunes ya de manera, pues prácticamente inevitable. Borges, la gran paradoja, Borges, el gran creador de paradojas, Borges, ese gran matemático que no lo fue. Son los grandes lugares comunes cuando leemos a Borges. Lo podemos encontrar si revisamos la literatura, pero aquí en este artículo nos hablan de un Borges que es el Borges pedagógico. Borges puede servir para introducir a los estudiantes en ciertas doctrinas. Bien, pero vamos a ver de qué manera se pueden introducir esos estudiantes en esas doctrinas leyendo este poema que viene aquí que se titula Descartes. Es un poema interesante. Según los autores, sirve para introducir a los chicos, a los muchachos, a la gente. Quién sabe qué piensa la gente de esa pretensión, de que sirve para introducirlos a los grandes misterios de la filosofía. Vamos a leerlo. Dice así: Descartes. Soy el único hombre en la tierra, y acaso no haya tierra ni hombre. ¿Acaso un Dios me engaña? ¿Acaso un Dios me ha condenado al tiempo, esa larga ilusión? Sueño la luna y sueño mis ojos que perciben la luna. He soñado la tarde y la mañana del primer día. He soñado a Cartago y a las legiones que desolaron a Cartago. He soñado a Lucano. He soñado la colina del Gólgota y las cruces de Roma. He soñado la geometría. He soñado el punto, la línea, el plano y el volumen. He soñado el amarillo, el azul y el rojo. He soñado mi enfermiza niñez. He soñado los mapas y los reinos y aquel duelo en el alba. He soñado el inconcebible dolor. He soñado mi espada, he soñado a Elizabeth de Bohemia. He soñado la duda y la certidumbre. He soñado el día de ayer. Quizá no tuve ayer, quizá no he nacido. ¿Acaso sueño haber soñado? Siento un poco de frío, un poco de miedo. Sobre el Danubio está la noche. Seguiré soñando a Descartes y a la fe de sus padres. La estructura recuerda mucho a los que han leído a Borges aquel otro ensayo que se titula Nueva refutación del tiempo. Desde el inicio Borges siempre declara que se está burlando de las cosas. Cuando dice Nueva refutación del tiempo, parece un título tomado de Quevedo, aquello de la culta latiniparla, la aguja de navegar cultos, o ese título tan maravilloso que es El libro de todas las cosas y otras muchas más. El libro de todas las cosas y otras muchas más. Nueva refutación del tiempo. En un ensayo titulado Nueva refutación del tiempo, Borges va a decirnos que el tiempo pues no existe, no hay sucesión, un argumento que él toma de Hume, o aparentemente dice tomar de Hume, pero de entrada nos avisa que es nueva. Es decir, nos mete dentro de una sucesión de hechos, y esa sucesión tiene como culminación a él mismo con su nueva refutación del tiempo. Esa sucesión consiste de todos los refutadores del tiempo. Bien, y Quevedo, ¿qué nos decía en su libro de todas las cosas y otras muchas más? Ese título, si es el libro de todas las cosas, ¿cómo puede haber otras muchas más? Si ya son todas. Pero bueno, desde ahí se nos declara de qué tratan estos poemas, estos ensayos, de cómo se van a burlar de nosotros. ¿Dónde está esto aquí? Recordemos también que al final de su refutación del tiempo, él dice que esa refutación es ilusoria, que él es Borges y que no puede no ser Borges.
Cuando leemos esto, vean la estructura más o menos, soy el único hombre en la tierra y acaso no haya tierra ni hombre. Está recordándonos el argumento cartesiano que lo lleva al descubrimiento maravilloso, el fundamento del idealismo trascendental, el fundamento de esa certeza última, de esa certeza íntima, de que ya no podemos dudar, de que dudamos y para llegar a ello hacemos uso de la duda metódica, dudamos de todo lo que hay. He aquí cómo procede. Soy el único hombre en la tierra, y acaso no haya tierra ni hombre. Soy el único en la tierra, ya todo se fue, quedo yo. Pero acaso ni siquiera quede yo. Entonces, ¿qué queda? ¿Cuál es ese residuo que queda? Nos dirá Descartes, el ego cogito. Nos dirá Kant, el ego trascendental. ¿Acaso un Dios me engaña? El famoso argumento del Dios que lo engaña. Aquí está. ¿Acaso un Dios me engaña? ¿Acaso yo todo lo que veo no sea más que una alucinación? Yo soy solo en el mundo. Ya sabemos que no hay mundo, pero creo que hay un mundo. Veo gente a mi alrededor, veo los libros que están aquí atrás, o los libros que Descartes dijo que nunca leyó. Bueno, pero eso no existe. Eso es una alucinación que un Dios ha puesto ahí para engañarnos. ¿Acaso un Dios me ha condenado al tiempo, esa larga ilusión? Sueño la luna y sueño mis ojos que perciben la luna. He soñado la tarde y la mañana del primer día. Sueña, pero cuando hablamos de un sueño siempre hablamos de alguien que sueña. ¿Quién es el que sueña? ¿Descartes acaso? Bueno, no. Seguiré soñando a Descartes y a la fe de sus padres. No, es ese viejo argumento también del idealismo. Atrás de los egos empíricos, de esos egos que nosotros percibimos, así como atrás de las cosas que vemos ahí, atrás de las cosas que vemos hay una cosa en sí. Atrás de nuestro ego empírico, de ese ego que somos nosotros o que decimos que somos nosotros, de acuerdo a los idealistas, Kant, me parece, en la crítica de la razón pura, atrás está el yo trascendental, que no es un yo de alguien, es ese yo que está, es el en sí, la cosa en sí detrás de nuestros yos empíricos. Ese es el que está soñando a Descartes y a la fe de sus padres. Pero bueno, lo que nos dice aquí es que ese ego no tiene más existencia, no tiene ninguna realidad, no aparece ante nosotros, no está en el mundo y sin embargo aquí es donde viene lo que le gusta tanto a Borges, el punto donde se va a burlar de nosotros si nos tomamos demasiado en serio lo que dice. Dice, siento un poco de frío, pero primero el culmen de esto. ¿Acaso sueño haber soñado? ¿Acaso sueño que sueño? ¿Acaso estoy en un sueño y dentro de ese sueño sigo soñando? Es decir, no estoy ya ni siquiera cerca de la realidad, quién sabe dónde esté. Siento un poco de frío, un poco de miedo. Siento. Un ego puro no siente miedo, no siente frío, mucho menos frío. El frío es una sensación que viene o nos llega a nosotros por los sentidos, es una percepción de los flujos caloríficos. No es necesariamente lo que se llamaba una cualidad secundaria, sino una cualidad primaria. Entonces Descartes ya nos está diciendo que no tiene, bueno, no Descartes, Borges nos está diciendo que ya no tiene que ver directamente con la subjetividad del sujeto, sino que está ahí el mundo, ese mundo sólido que está ahí. Este yo ego del que se nos está hablando es una nada, una brizna de nada, un sueño de un sueño, pero ¿el sueño de quién? Oh, de los idealistas, de esos filósofos que de tanto razonar o de tanto fingir que razonan llegan a la conclusión que lo único que existe es el yo, que ese es su único punto de partida, lo único riguroso, lo único que no necesita más supuestos porque es inmediatamente perceptible ante nosotros y atrás de eso está el yo trascendental y el fundamento de la realidad y del mundo, no hay más. Y sin embargo Borges nos dice que eso es una nada, es decir, nada. Parece burlarse de los que creen en esto, se lo toman muy en serio, pero realmente quizá no haya absolutamente nada más que nuestra fantasía, nuestra ficción, nuestra necesidad de fundar una filosofía irrefutable. Bueno, no los culpemos por intentarlo, culpémonos a nosotros por creernos demasiado en serio esas cosas. Bueno, ¿y las matemáticas de Borges dónde están? Borges, por supuesto, no era matemático. Las matemáticas de Borges se pueden reducir a una reproducción de las matemáticas que ya existían. La matemática de la que estaba
fundamentando Russell, la matemática de Cantor, o bien las paradojas de Zenón, que también se pueden reconstruir matemáticamente y que Borges toma de una mala manera. Las interpreta a como están interpretadas por otros, pero no nos da una interpretación novedosa. Quizá nos dé una estética, es decir, otra nada, otro humo y espejos que hay por ahí, que son los que les gustan a tantos de estos, un estilo, quizá. Bien, vamos a ver otro de estos intentos de Borges por sorprendernos. Viene en el libro Tlön Uqbar, bueno, no es el libro no se titula así, no se titula Tlön Uqbar Orbis Tertius, ese es el título de uno de los relatos de una colección de relatos que se titula El jardín de senderos que se bifurcan, incluido en el libro Ficciones del 44. El jardín de senderos que se bifurcan fue publicado antes, en el 41, aunque siempre debemos de investigar lo que nos dice Borges, porque suele mentirnos, suele engañarnos, suele meter algo para decepcionarnos. Bien, a lo que voy, ¿de qué se trata Tlön Uqbar Orbis Tertius? ¿Y qué tiene que ver con el idealismo? Bien, es otro indicio de cómo Borges se burla de nosotros, de cómo se burla de todos los que llegan a creer en esto. Leemos Tlön Uqbar Orbis Tertius como si fuese el ingreso en el mundo de una secta que trata de convencernos de la existencia de un lugar llamado Tlön, en donde, bueno, son prácticamente idealistas. No en el sentido del idealismo trascendental kantiano, pero en un cierto sentido de idealismo que se esmera Borges en explicarnos en el cuento. ¿Cuál es su opinión, si es que Borges tenía alguna opinión de esto? O al menos la opinión de quien nos está narrando la historia, que asumimos es Borges. Con todas sus fantasmagorías diríamos, bueno, a lo mejor ni es Borges. Pero supongamos que es Borges y supongamos que esta es su opinión. Nos dice, lo cierto, bueno, nos dice esto. Hace 10 años, en el 34, 31, ¿acaso? O hace 10 años indica cualquier 10 años. Puede ser 10 años a partir de ahora. De hecho, sí, puede ser 10 años a partir de ahora, por el contexto de lo que nos va a decir. Dice, hace 10 años bastaba cualquier simetría con apariencia de orden, el materialismo dialéctico, el antisemitismo, el nazismo, para embelezar a los hombres. Hace 10 años bastaba cualquier ideología más o menos bien construida para embelezar a los hombres. Yo diré, no hace 10 años, en 2018 caímos presas de una ideología sin pies ni cabeza, nos embelezaron, bueno, a mí no, pero a muchos sí, los embelezaron con una ideología de honestidad, de vamos a acabar con los corruptos, no somos los mismos, bla, 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 vamos a crecer al 100%, la felicidad, el amor. Hace 2 años bastaba, o hace 3 años bastaba cualquier simetría con apariencia de orden. Yo diré, hace 3 años bastaba cualquier asimetría con apariencia de orden, el materialismo dialéctico, el antisemitismo, el nazismo, para embelezar a los hombres. ¿Cómo no someterse a Tlön, a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado? Inútil responder que la realidad también está ordenada. Quizá lo esté, pero de acuerdo a leyes divinas, traduzco a leyes inhumanas, que no acabamos nunca de percibir. Y aquí el punto. Nos burla Borges, está burlando de nosotros. Nos dice primero, los hombres caen embelesados por cualquier simetría. Pero el mundo está ordenado, no necesita de esas fantasmagorías. El mundo ya está ordenado, lo que pasa es que el orden del mundo es inhumano, no responde a nuestros deseos, no responde a nuestras lágrimas, no nos promete una vida mejor, acabar con el dolor, simplemente está ahí. Es un orden inhumano, un orden que podemos comprender a través de la ciencia, pero que no va a responder a nuestros anhelos. No tiene por qué responder a nuestros anhelos, no está obligado de ninguna manera a hacerlo. Sin embargo, todos esos embelezamientos, todas esas simetrías, todas esas tonterías que nos cuentan algunos, nos dice Borges, funcionan porque la gente quiere que funcionen, no porque en sí describan algo importante, no porque en sí atrás del idealismo haya realmente algo que valga la pena. Es una nada, nos dice Borges. A pesar de ser idealista, a pesar de creer que no hay nada más que el ego trascendental y que esa es la clave de todo, siento frío y siento miedo. No soy un ego puro, ni jamás lo seré, porque eso quizá no sea más que un constructo mental, no sea más que como una ecuación diferencial que construyo, pongo ahí y tiene una existencia independiente de mí, pero es un constructo mental mío, no soy eso.
Y eso no es necesariamente la clave de nada. Es quizá solamente eso, una nada. Ah, pero cómo nos gusta embelezarnos con ello. Y la obra de Borges es un tributo a ese embelezamiento. ¿Cómo nos embelezamos con Borges? ¿Cómo nos embelezamos en su supuesta gran sabiduría, en su dominio de todas las materias, en su erudición inabarcable? Y a cada momento nos dice que somos unos tontos. Caemos en cualquier ideología con apariencia de orden, en cualquier discurso con apariencia de orden. Premiamos a quien nos embeleza con fantasías, a quien nos sorprende con la palabrería. Por supuesto, por supuesto. Este video es el último sobre este gran libro. ¿Lo recuerdan? Los frutos de la tierra, de Sergio Espinosa Proa. Todo este largo prólogo sobre Borges, sobre esa burla hacia el idealismo, sobre esa burla tremenda, sobre ese decirnos, bueno, ustedes quieren los seres humanos quieren caer en esas tonterías, quieren caer en esas mentiras. Les encanta caer en ellas porque el mundo no les gusta, porque el mundo no es ni está de acuerdo a lo que ellos quisieran que fuese, es decir, no está de acuerdo a las premisas del idealismo. Cualquier idealismo alemán o como le quieran llamar, tiene la premisa de que el mundo se organizará y se ordenará de acuerdo a los deseos y fantasías humanos. Eso no va a pasar. El mundo ya está ordenado, no lo ordenamos nosotros. El orden de ese mundo es inhumano, no responde a nuestros deseos y fantasías. No lo hace ayer, no lo hizo ayer, no lo hace hoy, no lo hará mañana. No nos queda más que vernoslas con él, no desde ese punto de vista, en la esperanza de que un día todo lo que yo espero se hará, que no es cierto, no va a pasar, que todas las promesas se cumplirán, no va a pasar, o como en ese inicio de Lukács, de su libro Teoría de la Novela, que es todo menos una teoría de la novela. Ustedes lean el inicio de esa obra maravillosa. Por otro lado, si la sabemos leer es buena, si nos la creemos es mala, mala para nosotros que la leemos como ideología, cuando en el fondo realmente quizás es ideología. Nos habla de esa escisión entre lo que esperamos y lo que el mundo es. Y cómo Lukács a final de cuentas cree que el marxismo es el que va a lograr cerrar ese hiato entre lo que queremos y lo que es. Esa enorme desigualdad que vemos por todos lados, ese enorme dolor y sufrimiento, esos pobres y esos ricos, hay que salvar al pobre de su riqueza, al pobre de su pobreza, al rico de su riqueza, bla, 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 bla. Tonterías, tonterías. Eso no lo podemos lograr porque no tenemos el conocimiento para hacerlo, y el conocimiento para hacerlo depende de una realidad que es ajena a esos deseos. Podemos desear acabar con la pobreza, pero para poder lograrlo hemos de saber cómo construir un sistema económico, y no está garantizado que se pueda realmente construir empíricamente ese sistema. En el idealismo todo está garantizado. Por eso caemos en ello, porque ahí se nos dan supuestas garantías. Por eso despreciamos este mundo, por eso no nos gusta la ciencia, porque a veces nos demuestra que ciertas cosas simple y sencillamente no se pueden. Obviamente decir que, si yo me atreviera a decir que se puede demostrar que la pobreza y la riqueza van a continuar, que siempre va a haber pobres y ricos, pues hay todo un lobby de ideologías que van a tundir a quien crea esto. Eres neoliberal, eres esto, eres lo otro, no has leído bien a Hegel, no has leído bien a Marx, no entiendes el progreso del movimiento de la historia. No, lo siento, no. Los que no entienden la realidad son los marxistas, todos esos. Los otros hacemos conjeturas, los científicos hacen conjeturas que pueden fallar, fracasar. Punto. Ya. Bien, pero volvemos a Los frutos de la tierra, una obra que pretende hablar del arte, y lo primero que declara es que el arte no se puede definir. Entonces, ¿de qué va a hablar? De puras ocurrencias, de puro cosas que se le ocurren a él, puro reiterar de una u otra manera que en esto no se puede definir, que es indefinible, que necesitamos una sabiduría de los sentidos para poder llegar a la obra de arte. Por supuesto, esta palabrería nos embeleza. Quisiéramos caer en ella, yo no, pero muchos caen en ella. Espero que logren ser críticos y no caigan, o al menos sepan leer
estos libros. Son como relatos, como cuentos. No nos enseña nada. Lo único que nos dicen es, el arte no se puede definir. Hay que buscar una sabiduría de los sentidos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? Porque para estos señores nada se puede definir. Muchas gracias.